Les decía, hay tres estructuras fundamentales, ¿verdad?, en la contextualización de la ética general y de la ética específica, de la macroética, de la microética, de la ética de valores, en fin, o sea, hay una serie de éticas, pero para llegar a la ética médica tenemos que ver 2 o 3 capítulos, 2 o 3 temas muy interesantes. Entonces, el primero, conceptualización básica de la situación de la ética como tal, ¿de acuerdo? Bien, entonces está de más recordar que la ética es la ciencia de los valores, ¿de acuerdo? Que la ética es la ciencia de la axiología entonces, ¿sí? Que la ética nos permite realmente normatizar, ¿sí? Entonces tenemos la ética, tenemos la bioética, la ética de la vida y su relación de la vida de la persona humana con el medio ambiente, ¿verdad? En donde predominan los derechos humanos, donde predomina la salud, donde predomina evidentemente el derecho a la vida, el principio del respeto a la vida, ¿verdad? El principio de la e importancia que reviste, ¿verdad?, la educación, la salud, ¿verdad?, y la vivienda. Es fundamental y necesario. Entonces, todo eso lo vamos a ver en la parte, ¿verdad?, de la ética médica. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar con un tema, en este caso, denominado ética, moral y valores. Y para ello, sí, voy a proyectar, ¿verdad? Voy a proyectar un PowerPoint, ¿sí? Así que me dan un minutito, por favor, para proyectarlo. A ver, estamos... ¿Sí? Vamos a dar conocimientos básicos. Sí, por favor, se visualiza. Ética y moral. Sí, doctor. Sí, ok. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Bien, entonces arrancamos con la parte de la conceptualización de la ética, ¿verdad? ¿Qué es la ética? ¿De acuerdo? Bien. La ética no es otra cosa que el ethos. Cada uno de nosotros tenemos un ethos. Tenemos una forma de actuar. Tenemos una contextualización de nuestra persona. Ya veremos persona humana. Entonces, esa persona humana es la que realmente practica esa ética. Esa ética que en griego significa el ethos. Cada uno tenemos nuestro propio ethos. ¿Qué significa el ethos? Es nuestro carácter, ¿verdad? Nuestro modo de ser, ¿sí? Ese modo de ser que siempre parte de una realidad. Siempre propendemos todos los seres humanos a hacer el bien. Y entonces caracterizamos, ¿verdad?, a nuestro comportamiento con ese modo de ser, ¿verdad? Es decir, hacer el bien, ¿verdad? O también ¿verdad? O también costumbres. Entonces, ethos significa costumbres. Y una de las características de los seres humanos es que tenemos costumbres, ¿de acuerdo? Y evidentemente esas costumbres tienen o
nos permiten realmente propender a hacer el bien. ¿Estamos? Ok. Bien. Entonces, conceptualmente diremos que la ética es un tipo de saber, ¿verdad? Hay formas de saber, ¿sí? Hay conocimientos, ¿sí? Pero este modelo de conocimiento pretende ¿qué? Pretende orientar nuestra acción como seres humanos, como personas humanas, ¿verdad? ¿Sí? En un sentido racional. Entonces, en nosotros evidentemente predomina lo que significa esa racionalidad. Entonces, tenemos el raciocinio como uno de los mecanismos que debe predominar siempre, ¿verdad? No vamos a actuar por instintos, vamos a actuar por racionalidad. Y en ese sentido nos vamos a manejar, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otro concepto, la ética es la disciplina filosófica. Entonces, la ética se deriva de la filosofía. ¿Sí? Es una disciplina filosófica, ¿sí? Que se ocupa de esa compleja dimensión de la vida humana que es la moral, ¿sí? La moral, entonces, aquella, ¿verdad?, forma de actuar a través de los actos. Así, los actos que son generalmente acciones positivas, que pueden ser tan intensos y tan importantes que pueden llegar a denominarse valores, ¿de acuerdo? O virtudes, ¿sí? Y recuerden que esos actos, ¿sí?, tienen siempre ya veremos los diferentes autores de estas denominaciones, de estas definiciones. Entonces, todo acto tiene un aspecto eminentemente positivo, pero también tiene todo acto un aspecto negativo. Entonces, ventajosamente, mayoritariamente, porcentualmente, mayor, ¿sí?, la parte de lo que significa el bien. Entonces, nuestra condición humana, o nacemos seres humanos con una misión. Esa misión es hacer el bien. ¿Ok? Bien. Entonces, siendo como es la ética, la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres genéricamente hablando, hombre y mujer, ¿sí? Ese comportamiento, esa actuación en la sociedad. O sea, que la ciencia ética le da una forma específica a la conducta humana, es decir, ese modo de ser del ser humano, ¿ya? Y cada uno, por lo tanto, lo engloba en lo que denominamos carácter, ¿verdad? Qué importante. Entonces el carácter es moldeable, el carácter es educable, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que actuar siempre con esa positividad que genera un carácter de bondad, ¿verdad? Un carácter que permita tener una adecuada interrelación con nuestros congéneres, con los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Ok. No es lo mismo hablar de carácter que de temperamento. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me puede diferenciar entre carácter y temperamento? Doctor, Ajá. yo creo que el temperamento es más cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Ajá. Por ejemplo, cuando dicen una persona es temperamental, suelen referirse a que la persona es enojona o es
generalmente se molesta ante las situaciones. En cambio, el Ajá. carácter me parece que es algo más, o sea, es algo más constante, me parece a mí. Mm. Es, según su concepto, me da la impresión que el temperamento generalmente es o son aquellas reacciones, ¿verdad? A veces viscerales, ¿verdad? Sí, que nos permiten, ¿verdad? Responder frente a una, o como respuesta a una ofensa que proviene de un congénere, de otro ser humano, podría ser. Y en cambio el carácter es ser, como dice mucha gente, bonachón, buena gente, bondadoso, ¿sí? ¿Le parece? Sí, doctor, exacto. Es como que Ya, el temperamento es algo menos pensado quizás, sino algo más correcto. de, algo más reactivo. Ya, bien. Entonces, efectivamente, sí, o sea, en parte tiene razón, pero el carácter y el temperamento pueden ser positivos, pero como también negativos. Sí, hablemos del temperamento positivo. Hay gente que es muy disciplinada, exageradamente educada, exagerada en los términos de la que precisa la exageración, es decir, no dejan pasar una falla en cuestión de el comportamiento humano, es decir, por ejemplo, son respetuosos, practican muchos valores, saludan, son educados, tienen una cultura exquisita, etcétera, etcétera. Temperamento negativo, son flemáticos, son iracundos, reaccionan violentamente frente a alguna insinuación de un congénere que quisiera o que aparentemente siente, el flemático siente que es agredido cuando la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, es como decimos un fosforito, ¿verdad? Sí. Entonces, el temperamento, todos tenemos temperamento, ¿verdad? Pero eso es genético, eso está en nuestros genes, lo heredamos, ¿verdad? Si depende del tipo de raza, ¿verdad? De la que, bueno, que hay una sola raza, la raza humana, pero con diferentes variantes, ¿verdad? El anglosajón, por ejemplo, el anglosajón es muy flemático, es muy temperamental, es muy apegado a ciertas normas de disciplina. Por ejemplo, la puntualidad para el anglosajón es una regla sine qua non, ¿de acuerdo? En cambio, el temperamento de nosotros descendientes de algunas, ¿verdad? Generaciones de españoles, en algunos casos italianos, en algunos casos muy pocos, ¿verdad? Inglés, de los ingleses, pero más, ¿verdad? De los españoles. Entonces, tenemos tendencia a ser mucho más bonachones, mucho más sentimentales, ¿verdad? El latino es muy llorón, el latinoamericano, especialmente el sudamericano, es muy, muy espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que el europeo, el norteamericano son calculadores, descendientes de esa, en general, de esa tendencia anglosajona, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, pero con la condición de que le pongamos a todas esas cualidades o defectos, le pongamos el adjetivo de, ¿sí? Hereditar, son una herencia, es genético, ¿verdad? El temperamento. Mientras que el carácter se va formando de acuerdo a nuestra relación en la sociedad. En la sociedad, familia. En la sociedad, hogar. En la sociedad, comunidad. Entonces, usted analiza a la gente
¿verdad?, que habita la sierra ecuatoriana. ¿Sí? Usted analiza la gente de la costa y encuentra diferencias. Entonces, esas diferencias están en el carácter. ¿Sí? Podrían, por ejemplo, en cuanto a otros países, al colombiano, ¿verdad?, al peruano, al argentino, ¿sí?, al español, el español, ¿verdad?, de la madre España, ¿no? ¿Sí? Hay diferentes comportamientos, diferentes modos de ser, ¿verdad?, diferentes caracteres, pero con ciertas condiciones. Pero si no nos vayamos muy lejos, analicemos a las personas de la sierra con las personas de la costa. ¿Podría alguien encontrar diferencias? Usted dice, no, esta persona seguro es de la sierra. Esta persona seguro es de la costa. Generalmente, ahora, en los actuales momentos, en la costa, ¿verdad?, por ejemplo, las familias que viven en cierto sector, pues poco o nada, ¿verdad?, tienen de interrelación. ¿Sí? Sí. Mientras que en la sierra todo el mundo saluda en la mañana, ¿verdad? Siempre el buenos días. ¿Sí? Y hay diferentes formas. Compartir ciertos alimentos es una costumbre muy, muy arraigada de la sierra. En la costa no, ¿verdad? Cada uno vive su vida. ¿Sí? Y no es que irrespete o eche de menos al vecino, no. Pero en ciertos casos sí hay cierta interrelación. Entonces hay una mezcla, ¿no? El que no tiene de inga, decía un periodista lojano, el que no tiene de inga tiene de mandinga. El que no tiene de serrano tiene de costeño. ¿De acuerdo? Y si ustedes analizan sus familias, siempre tienen algunos familiares, obviamente ustedes de la costa tienen familiares de la sierra. En la sierra tienen familiares de la costa y así por el estilo, ¿verdad? ¿Me podrían caracterizar el carácter del costeño y diferenciarlo con el carácter del serrano? Fíjese que muchos de la sierra, cuando se les dice serranos, creen que es un término peyorativo y a veces se disgustan. No me digas serrano. ¿Ah? ¿Sí? ¿Han escuchado? Sí, doctor. En cambio, al de la costa, el mono, ¿verdad? Sí. El maleducado, el que no saluda en las mañanas. En fin, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Pero ¿podrían caracterizarlo, por favor, alguien de ustedes? De pronto, las personas de la costa son un poco... creo que los de la sierra y de la costa son igual de amigables, pero quizás las personas de la costa tienen como un poco más de soltura, Ajá. puede haber un Más poco como, extrovertido. dirían ellos, pero Ajá. creo que las personas de la sierra son mucho más respetuosas. Exacto. Ajá. Sí, entonces fíjese, eso ahí está caracterizado, vale, la redundancia, caracterizado el tipo de carácter. Entonces, fíjese ya, regionalmente ya tenemos diferencias entre los mismos ecuatorianos, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, todo eso es el etos, esa forma de comportamiento humano, ¿ok? Muy bien. Uno de los grandes investigadores de la ética, Javier Zubiri, ¿verdad?, dice que lo ético comprende ante todo las disposiciones del hombre en la vida. ¿Sí? Disposiciones del hombre. Háblese del hombre y la mujer, por si acaso. Insisto en lo genérico del hombre, ¿no? ¿Sí? El hombre incluye a la mujer y el hombre, su carácter, sus costumbres y naturalmente su moral. ¿Sí? Modo o forma de vida. Fíjese que es un modelo de vida la moral. Qué interesante, ¿no? Según Zubiri. Bien.
En ese sentido, ¿verdad? Hablando de lo ético y hablando del carácter y hablando de las costumbres, diremos, ¿verdad? Las diferentes formas de comportamiento humano. Entonces, ahí tenemos los juicios, ¿sí? Los juicios que emitimos a diario. Y les decía, por favor, si tendrían la amabilidad de leer sobre juicios descriptivos, sobre juicios de valor y sobre juicios prescriptivos. Por favor, si alguien ha preparado, sería tan amable en compartir. Sí, doctor. Yo podría hablar. ¿Quién está interviniendo, por favor? Porque me gusta anotar. Valeria Villacrés. Valeria, ok, Valeria Villacrés, muy bien. Sí. Lo que yo investigué es que la diferencia entre, bueno, todo juicio es una preposición, ¿no? Así Algo es, que se correcto. dice, ¿ya? Así es. Pero la diferencia entre los juicios descriptivos, prescriptivos y de valor es que los descriptivos tratan, pues, como su nombre lo dice, de describir o de decir las cosas como son. Estos suelen ser muy usados en las ciencias. Por ejemplo, uno dice, por ejemplo, la molécula del agua es H, ese es un juicio descriptivo. Ya no hay que poner en duda lo que significa, sino que simplemente es algo que ya está estipulado. Así es. Muy bien. De ahí los juicios prescriptivos son los juicios del deber ser. Son los juicios que ya tienen en medio lo que es la moral y la ética. Por ejemplo, digamos, en un examen los estudiantes no deberían copiar. ¿Ya? Ese es el deber ser, lo que es moralmente correcto. Pero obviamente no siempre se cumple. Y por último, los juicios de valor son los juicios que se ven como verdaderos o falsos o aceptados o no aceptados, ya que estos juicios tienen la subjetividad de la persona. Es lo que la persona cree y dice creer. Por ejemplo, digamos, lo que acabamos de decir, que, digamos, Isabela dijo que ella piensa o cree que la gente de la sierra es más amistosa que la gente de la costa. Puede ser que otra persona piense lo contrario. Ya, pero eso es un juicio según lo que ella piensa o lo que ella ha vivido. Por eso es subjetivo. Así es, efectivamente, es subjetivo el juicio de valor. A veces una persona tiene un problema, ¿verdad? Y su naturalidad, su forma de ser del día a día cambia bruscamente. Entonces decimos, esta persona está mal genio, está intolerable. Fíjese, ya estamos dando juicios de valor, intolerable, insoportable. Se cree la divina pomada, decimos, ¿verdad? Estamos emitiendo juicios de valor, ¿ya? Y eso no es correcto. Y obviamente a veces no es una costumbre que adquirimos especialmente los de la costa, emitir juicios de valor. Entonces tenemos que cuidarnos mucho y en las clases, por ejemplo, tenemos los médicos, especialmente en cuanto a las clases del área de la salud, los médicos y enfermeras somos muy prevalidos de emitir juicios de valor sobre los estudiantes y estamos a veces equivocados. Es que eres un vago porque es que no te gusta la materia, es que O sea, adelantamos juicios, exacto, ¿sí? Entonces, cuando ese juicio de valor, ¿verdad? Prescribe algún tipo de reacción, en este caso del que funge de profesor, es decir, como no estés preparado porque eres vago o porque te dedicaste a hacer otras cosas en lugar de estudiar, entonces tienes 0 o tienes una mala nota o te vamos a poner el ojo. Así te vas a quedar de año. Es decir, ya hay una prescripción, ya prescribe ese juicio de valor. Entonces el juicio prescriptivo es mucho más acentuado, es mucho más
yo diría castigador, y eso es incorrecto. Antes de, debemos por lo menos permitirnos, si es que nos permitimos, que aunque no debería hacerlo, por lo menos emitir un juicio descriptivo. Doctor. Entonces, sí, adelante. Entonces se podría decir que los juicios descriptivos la mayoría de las veces corresponden a actos negativos. Sí, generalmente son, o puede ser actos positivos también. El ejemplo que puso Valeria Villacrés, dijo bien claro, ¿verdad? Sí, copiar. Usted copia y obtiene por esa copia un 10. Entonces el profesor dice, a ver, a veces ciertos profesores nos gusta, o sea, yo sí pondero cuando hay una media, ya, positiva, ¿verdad? Entonces sí pondero el accionar, ya, pero jamás me gusta hacer leña del árbol caído. Es decir, si alguien saca una mala nota, caerle, ¿verdad? Con juicios negativos. Puede ser un juicio positivo, entonces. Copia y decir, tiene 10, saca 10. Ah, que este estudiante es espectacular, un examen maravilloso, o sea, pero en el fondo es negativo porque ha copiado, ¿verdad? ¿Sí? Insisto, no hay que hacer una apología por lo de la copia, pero tampoco hacer una apología de lo maravilloso o de lo excelente. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¿Ya? Entonces, bajo esa contextualización, debemos cuidarnos mucho en la emisión de los juicios de valor, en la emisión de los juicios prescriptivos. No debemos ser la última palabra, es un juicio prescriptivo, ¿de acuerdo? ¿Que hagamos juicios descriptivos? Sí, yo creo que es necesario que opinemos y a su vez que encontremos la contrarréplica, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que, por ejemplo, X estudiante nunca interviene y por lo tanto tiene 0, no es justo, porque muchas personas tenemos ese tipo de carácter, ¿verdad? O ese tipo de temperamento, somos callados en general, ¿de acuerdo? Sí, pero es el profesor o es el guía o es el orientador que debe motivar al estudiante para que hable, para que opine, para que diga su realidad, no su verdad. Si fuera su verdad, perfecto, pero por lo menos su realidad, ¿ok? Entonces, sí, quería que un poco se compenetren en estas formas, ¿verdad?, de emitir juicios y sobre todo su contextualización. Entonces, de las tres formas de juicios, ¿cuál es el que más deberíamos utilizar? ¿Y qué se utiliza en realidad? Susan. Doctor, es el juicio de valor. El juicio de valor. Bueno, sí, se usa bastante, pero no es tan frecuente, ¿no? No es tan frecuente. Más frecuente es el descriptivo o el prescriptivo. Prescriptivo, doctor. No, porque no siempre estamos de gruñones, ¿no? El descriptivo, ¿verdad? Siempre en una conversación predomina ¿qué? El descriptivo, ¿verdad? Conversamos, dialogamos, decimos nuestras realidades, comentamos algún evento, comentamos los sucesos que pasan en el país, ¿verdad? La inseguridad que prima en este momento, ¿sí?
La cantidad, ¿sí? Esa inseguridad, la cantidad de personas ajusticiadas, ¿verdad? ¿Sí? Y ya damos un calificativo, ajusticiadas, ¿sí? Se les aplica ¿qué? La justicia, la ley de la selva, ¿sí? Y eso es una barbaridad. ¿Me explico? En ese sentido, sí, tenemos mucho que comentar y mucho que decir, pero fundamentalmente es lo descriptivo, ¿verdad? En el hogar predomina ¿qué? Lo descriptivo, lo prescriptivo o los juicios de valor. Relaciones con los hermanos, con sus hermanos, relaciones con sus papis. Su papi es muy prescriptivo o muy descriptivo. Su mami es muy prescriptiva o muy descriptiva, o muy prescriptiva, o emite muchos juicios de valor. ¿Qué dicen? Doctor, deberían ser juicios prescriptivos porque se supone que los padres deberían enseñar las cosas que deberían ser, o sea, las que están correctas según la moral y la ética. Exacto, correcto, exactamente. Depende del medio donde se encuentre. Sí, perdón que opine sobre la iglesia. Usted va a la misa, va a la iglesia. ¿Qué juicios predominan por parte de la persona que lidera, que dirige, que celebra la misa? ¿Qué tipo de juicio? Prescriptivo, doctor. Prescriptivo. Prescriptivo, ¿verdad? Sí. Y también a veces emiten juicios de valor, ¿no? De valor. Así es, sí. Hay gente mala, dicen, o sea, hay gente no sé qué, gente no sé cuánto, o sea, se permiten hacer valoraciones de las personas, ¿verdad? Pero yo sí creo que ellos como tal deberían emitir juicios generalmente descriptivos, es decir, describir una realidad, describir lo que debería ser esa realidad y de lo que deberían ser las personas que profesan una religión, en este caso universal, en este caso católica o evangélica o de cualquier otra religión, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces depende, efectivamente, lo que mencionó una de nuestras compañeras, depende, ¿no? Depende del sitio donde nos encontremos. Entonces, en el hogar, sí, a veces los padres se vuelven un poquito enérgicos, ¿no? Entonces, ahí predominan los juicios prescriptivos, ahí dan sus prescripciones. Ya, te has portado mal y por lo tanto te castigo. A su hija le dice, hoy o el fin de semana no sales a tal reunión, no vas. Ese es el castigo. Ajá. Sí, los famosos castigos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces se prescribe cuando a veces probablemente no tiene justificación, no tiene razón de ser. En fin, entonces necesario, importante que esto lo tengamos muy claro y que debamos usar en donde corresponde lo que corresponde. Es decir, en una actividad, en una conversación con sus compañeros, en una conversación con un amigo, la descripción. Qué interesante, ¿no? Y a veces mucha gente dice, me encanta conversar contigo porque no andas criticando, no andas viendo todo lo malo, sino viendo lo bueno y viendo lo positivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está dos aspectos que son claves y fundamentales. El uno, ¿verdad? La conceptualización de lo que significa la ética, ¿verdad? Sí, y obviamente su diferencia con la moral. Estamos en la ética, el deber ser, ¿sí? Y en la moral, lo que es decir, los actos.
ya la consumación del deber ser. Entonces, yo debo ser puntual. Hoy día, como nunca, he sido impuntual. Entonces, el deber ser es ser puntual, pero hoy no he sido puntual. Obviamente que hay razones, sí, ¿verdad? Que hay razones, sí, evidentemente, pero siempre habrá justificaciones. Como hay un dicho, ¿verdad? Sí, cuando se inventaron las justificaciones, nadie es culpable, ¿verdad? Sí. Entonces, no, es que me demoré porque ta. Entonces, sí, pero en el fondo, he sido indisciplinado. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Es decir, de lo que es a lo que es el deber ser. ¿Sí? Entonces, lo que el deber ser, ¿sí es evaluable? No. ¿De acuerdo? ¿Es valorable? Bueno, en ciertos aspectos sí, ¿verdad? Pero lo que es, ¿sí? ¿Es verificable? El deber ser, no. Pero lo que es, sí verifica. O sea, voy a ser disciplinado, pero no lo soy. O sea, verifico que no soy disciplinado, por lo menos en este momento, en este acto de dar una clase. ¿De acuerdo? ¿Que existan razones? Sí, pero la realidad es la realidad. Así, a secas. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Entre la diferencia entre lo ético y lo moral. ¿Sí? Lo ético debemos ser que, a ver, pongan ejemplos. Lo que usted dijo de lo ético. Ajá, O sea, sí, de lo ético. O sea, el deber ser. Claro, deber. O sea, algo ético sería el modus operandi de ser, mm, de ayudar al otro, de ayudar al prójimo. O sea, Ajá, pero ajá, tenerlo como carácter, como modo de ser. Ya. exacto. O sea, como un valor, ¿verdad? Sí, Exacto, la sí. solidaridad. Debemos ser solidarios, ¿sí o no? Es contundente, Sí, ¿verdad? doctor. Sí, doctor. Sí. La respuesta, lo moral, lo valorable, lo verificable, lo evaluable, ¿somos solidarios? La plena, la verdad. A veces y a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Entonces, O sea, no cuando nos somos, conviene. exacto, no somos solidarios, en resumen. Somos solo cuando nos conviene, exactamente. Nos despreocupamos de los demás. A veces, incluso en la propia familia, nos no somos solidarios con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros tipos de familia, ¿no? Primos, etcétera, ¿no? Sí. Y muchas veces su madre dice, tú eres muy condescendiente con tu primo, eres muy condescendiente con tu amigo, con tu amiga, pero no eres condescendiente con tu hermano, con tu hermana, ¿sí? Entonces, mire, ahí hay diferencias y obviamente hay mucho de la conveniencia. Es decir, sí, lo circunstancial juega un papel muy importante en este aspecto. Entonces, ¿hay diferencia entre ética y hay diferencia entre la moral? Sí, doctor, otro ejemplo puede ser de pronto decir la verdad, que Ajá, lo que es éticamente correcto, correcto. pero en la parte de la moral
también hay veces que la gente puede decir verdades a medias. Ajá. De pronto. O mentiritas piadosas, como dice la gente, ¿no? Sí. Exacto, sí, de acuerdo, de acuerdo. Por eso la pregunta del millón, ¿hay diferencia entre la ética y la moral? La ética Sí, no sí, doctor. Sí, doctor, sí hay. Sí hay, ¿no? Sí. O sea, los seres humanos nos hemos encargado de establecer una diferencia entre el deber ser y lo que es, entre la ética y lo moral. Porque de acuerdo a la conceptualización básica y fundamental, no debe haber diferencia. Porque si usted dice yo soy respetuoso, usted debe practicar el respeto por sobre todas las cosas. Yo soy disciplinado, usted debe ser disciplinado y es disciplinado. ¿Sí? Yo soy, en fin, cualquier tipo de cualidad, cualquier tipo de virtud. Yo soy educado, pero en la realidad ya no lo es, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, sí, nosotros los seres humanos nos encargamos de establecer una diferencia entre lo ético y lo moral, pero conceptualmente no debería, para hablar en lo ético y en lo moral, no debería haber diferencia. ¿Estamos? Sí. Sí, Okay. doctor. Bien. Entonces, la ética, todas aquellas condiciones que orientan un comportamiento adecuado. Lo moral, todos los actos, asimismo, debidamente realizados. ¿Sí? Lo moral. Y los valores, ¿cuál sería el concepto de valor? Valor desde una contextualización de virtud. Los valores efectivamente son costumbres, son normas, como lo ética, como lo moral, son preceptos. Pueden ser principios, doctor. Principios, correctísimo. Normas, preceptos, principios que orientan el comportamiento humano, ¿verdad? Sí, pero que sirven de ejemplo para los demás, porque son realizados con intensidad, con frecuencia, ¿verdad? Con una caracterización absoluta. Es decir, usted dice, esta persona, caramba, tiene dotes de santo, ¿no? Sí, realmente es impresionante el comportamiento de muchas personas. Me pueden poner ejemplos de personas que son en ese sentido muy disciplinados, que son muy condescendientes, muy solidarios, ¿sí? Que a veces dejan de comer para darle el alimento a los demás, ¿sí? Podrían ponerme ejemplos. O sea, yo voy a poner un ejemplo que realmente destaca por, bueno, más allá de que seamos o no católicos, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús. Jesús dio su vida por sus hermanos. ¿Sí? Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Mahatma Gandhi dijo, Doctor, podría ser María Teresa de Calcuta. María Teresa de Calcuta dijo, ¿verdad? Alguna vez,
recuerdo que mientras alguien no esté con hambre en la faz de la tierra, ella ya no estará tranquila, ¿verdad? Entonces imagínense la cantidad de personas que padecen de hambre en el mundo, ¿no? Entonces ella fue una persona que sufrió mucho, hizo muchas obras de valor, importantísimo, ¿no? Yo mencionaba a Mahatma Gandhi. Gandhi, un personaje, ¿verdad?, que finalmente fue abogado. Ustedes saben, la India pertenecía a Inglaterra, y él se fue a formar como abogado en Inglaterra y conoció mucho a la gente inglesa. Entonces él regresó a su país y dijo: voy a salvar a mi país, a mi nación, a la India. Y dijo: ¿y con qué? ¿Con un arma? Utilizó un arma infalible que no le falló, ¿verdad? Es decir, ¿sí? ¿Qué utilizó como arma? ¿Saben? No, no lo saben. Ok. Viviana, Villacres. La veo que está marcándose en el recuadrito de la proyección. No, ok. La paz, ¿sí? A base de la paz, ni una gota de sangre, ¿sí? Luchó, se profundizó en el accionar, ¿verdad?, en su elocuencia, ¿verdad? Uno de las herramientas importantísimas es el lenguaje, ¿verdad? Sí, él utilizó mucho, ¿verdad? Y trabajó intensamente hasta que logró que la Gran Bretaña diera definitivamente el sí para liberar a la India, y la liberó, ¿de acuerdo? Sí, mucho quiso hacer también por algunos países africanos. Lamentablemente la muerte lo sorprendió, ¿no?, a Mahatma Gandhi. Sí, un extraordinario, yo diría, ser humano que siempre buscó valores trascendentes para hacerlos realidad en su contexto, ¿verdad? Sí, en su país, en otros países, en fin, viajaba mucho, y además era una persona con una salud bastante endeble, ¿no? Sí, me parece que también se contagió de tuberculosis, ¿no? Sí, y pudo luchar contra esta enfermedad, ¿verdad? Y en cierto modo la pudieron controlar. En fin, entonces, ejemplos de personas que practican valores, por supuesto que hay. ¿Qué otra persona podrían ustedes, sí, encasillarla como practicante de valores? Alguien que sea trascendente, y que a veces no somos justos con esa persona. A ver, como que nos vamos acercando, ¿verdad?, a saber quién es, ¿no? Una persona que está siempre a su lado, que siempre los protege, y los protege. Dios. Bueno, Dios sí es importante en nuestra vida, pero dejémoslo por ahora. Nuestra mamá, entonces. Nuestros padres. No mezcle. Nuestra Mamá. Nuestra mamá. Claro. Sí o no que ella da la vida por su hijo y por sus hijos. ¿Ah? Sí, doctor. Así es.
y somos injustos y no le damos la trascendencia que se merece. Yo recuerdo especialmente un caso en donde tenía que, ¿verdad?, sucumbir o la madre o el hijo. Entonces, sin dubitar, la madre alzó su voz y dijo, ¿verdad?, pues estábamos 3 médicos y la señora embarazada. Dijo, no, por favor, dijo, o sea, ni pensarlo, o sea, una voz muy absoluta, muy concluyente, ni pensarlo, dijo, o sea, yo doy mi vida por mi hijo. Ah, qué bonito ejemplo, ¿no? Y cómo a ustedes las cuidan o los cuidan sus madres, ¿verdad? Que a veces, yo diría, un poco rayan en el paternalismo, ¿no? Es decir, en el exceso, en la sobreprotección. Y está bien, ¿verdad? Entonces tenemos definitivamente que darles el valor que se merecen, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Entonces, bueno, ya veremos más ejemplos, ¿sí? Y nos vamos con los principios y la fundamentación de la ética. ¿Cuáles son los principios más importantes por ahora, verdad? Hay muchos principios, pero por ahora, ¿cuáles son los principios más importantes que vamos a destacar? El principio de Moore, la pluralidad de los bienes, ¿sí? No existe un solo bien que el ser humano persiga en el mundo, sino muchos bienes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el bien es el fin de todas las acciones del hombre y la mujer, obviamente. Insisto, hombre, hablando del aspecto genérico, el genérico hombre, que incluye hombre y mujer. Pero para que no se resientan las damas, porque supuestamente no se las considera, hablamos de persona humana. Entonces, el bien es el fin de todas las acciones de la persona humana, ¿ok? Entonces, nacemos buenos, somos buenos. El problema es que la comunidad, la sociedad, a veces nos hace cambiar nuestra forma, nuestras conductas, y obviamente el principio de Moore se nos cae, ¿verdad? Es decir, la pluralidad de los bienes. Por favor, tengamos siempre presente de que los valores, de que los bienes, sí, hablando de, insisto, virtudes, los bienes son mayoritariamente lo más frecuente, ¿verdad? Es decir, el mundo es bueno, la comunidad universal es buena. El problema es ciertas condiciones que generan, como la envidia, ¿verdad?, que generan alteraciones de nuestro comportamiento. Entonces, a veces envidiamos, ¿ya? Entonces, no existe esa famosa envidia sana, ¿verdad? Hay algunos dicen, no, es que es una envidia así pequeñita, ¿verdad?, que no trasciende mayoritariamente. No, toda envidia es definitivamente negativa. Pero la envidia se convierte en un acicate, en un estímulo para cambiar nuestro comportamiento. Si en el fondo tenemos envidia por tal situación, hacemos la reflexión, y por eso la importancia de nuestro razonamiento, caracterizamos esa envidia y se convierte en positiva. Ahí sí, o sea, nos hace reflexionar y nos hace cambiar nuestra condición de, entre comillas, envidiosos a personas sanas, ¿verdad? Sí, que no, definitivamente no practicamos esa famosa envidia. ¿De acuerdo? Pero la envidia existe en todo el ser humano, en todo el mundo, en todos los habitantes de este planeta. Pero, ahí viene el pero. Esa envidia la
minimizamos y las convertimos en una cosa positiva, ¿sí? Así por el estilo, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo, porque el deporte genera envidias, ¿verdad? Los barcelonistas estamos envidiosos de que haya ganado Emelec, ¿ya? Pero finalmente nos alegramos porque definitivamente es importante que también gane, ¿verdad? Y que siga aspirando a ser campeón, ¿sí? Porque es un equipo guayaquileño, porque es un equipo de tradición, porque yo qué sé. Pero muchos barcelonistas son acérrimamente barcelonistas y no quieren saber nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí hay en el grupo barcelonistas recalcitrantes. A ver. Ajá, parece que sí, ¿verdad? Por eso no dicen nada. Bueno, en todo caso, ¿sí? El principio de Moore, la pluralidad de los bienes, ¿sí? Entonces, no existe un solo bien, ¿sí? Que el ser humano persiga, sino muchos, muchísimos. Por eso el bien es el fin de todas las acciones de la persona humana, ¿ok? ¿Estamos? El principio de Knight, la complejidad de los actos, ¿sí? En todo acto intervienen muchos valores en relaciones complejas. Todo acto contiene, o sea, produce bien y produce mal. El valor de los componentes permanece incólume en el valor de conjunto. Es decir, jamás un acto puede ser solo bien o solo mal. No. Sí, los componentes permanecen en esa mezcla, ¿verdad? Ventajosamente, mayoritariamente predomina el bien y eso es importante, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen que haya algún acto que sea solo bien o que sea solo mal? No, doctor. No, doctor. No, Es muy ¿verdad? subjetivo eso de ahí. Es subjetivo, así es, totalmente. Muy bien, entonces tengamos presente el principio de Knight, ¿verdad? Sí. Principio de Perry, doble efecto. Toda acción, fíjese, ya corrobora lo de Knight. Toda acción produce un bien y algún mal. Debemos buscar maximizar ese bien y minimizar ese mal. Pero este último, el mal, ¿sí? Nunca puede eliminarse del todo. ¿Sí? Qué agradable, qué bonito, qué importante, qué necesario es dormir. ¿Sí? ¿Será un acto solo relacionado con el bien o tiene algo de malo? De pronto mal, porque podría estar haciendo algo más útil, no sé, estudiando. Ajá. En lugar de estar durmiendo, ¿verdad? Podemos estar haciendo un acto mucho más, yo diría, positivo para nuestra realidad que vivimos, ¿no? Por ejemplo, estamos estudiando, ¿sí? A veces se nos pasan las horas, dormimos un poco más. Yo creo que con que dormamos 6 horas es más que suficiente, aunque las 8, pues ustedes saben, ¿no? Pero 6 horas y ya. Y un poco dedicarnos a distribuir adecuadamente el tiempo, dormir el tiempo que sea menester, pero dedicar nuestro tiempo a prepararnos. Y no solo dedicarnos a preparar, ¿verdad? O sea, no ser obsesivos en ese sentido, sino también hacer otras actividades. Qué importante es la vida hogareña, ¿verdad? Sí,
apoyar a los padres, apoyar a los hermanos, apoyar a la familia, apoyar a la comunidad, ¿sí? Entonces, darnos tiempo para todo. Entonces, el doble efecto, ¿verdad? El de Pearl. El principio de Popper, Karl Popper, un filósofo norteamericano, un pensador extraordinario, habla de que existe la felicidad. Pero dice el principio de Popper, de Carlos Popper, la minimización de la infelicidad. Él dice que no se puede conseguir la felicidad, pero sí, esa entonces consecuencia, esa infelicidad se la puede hacer mínima. La acción política como acción moral, ¿verdad? Porque la política es moral, es servicio, debe buscar reducir la infelicidad del mayor número de miembros de la sociedad. Entonces los políticos deben buscar eso. O sea, imposible darles todo, pero sí darles algo, ¿verdad? Y algo importante. Y es justamente reducir su infelicidad. ¿A base de qué? A base de obras, ¿verdad? A base de fuentes de trabajo, a base de protección, a base de seguridad, ¿sí? Que tanta falta nos hace, ¿verdad? Tratar bien a las personas que están encarceladas, ¿verdad? Muchísimos injustamente, ¿verdad? Se decía un informe ahora último que más del 60% de la población que están en las cárceles están sin sentencia. Sí, porque muchos de ellos son, en algunos casos, inocentes, ¿verdad? Entonces, qué necesario e importante es este principio de Popper. Entonces, el fin supremo del hombre y la mujer es la felicidad. El fin supremo de la mujer y del hombre y de la mujer, complementos en la vida, es la felicidad. Y yo tengo mi definición de felicidad como la formación integral de la persona humana. La formación integral de la persona humana. ¿Qué significa formación? Significa crecimiento permanente. Significa desarrollo permanente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso. La persona siempre debe estar en constante innovación, en constante aprendizaje, en constante accionar positivo en favor de los demás. ¿Sí? Eso es ser feliz, el desarrollo, desarrollarnos en todo sentido. Fíjense que ustedes ya están caminando por un tercer nivel. Ya terminarán el tercer nivel y tendrán que pasar al cuarto nivel. ¿Y el cuarto nivel cuál es? El posgrado. El posgrado, correctísimo. El posgrado, una especialidad, ¿verdad? Una maestría, un doctorado. Sí, qué importante, ¿verdad? Sí, y seguimos en la formación, nunca paramos. ¿Cuándo se detiene la formación? ¿Cuándo se detiene nuestra formación? O sea, ¿como médico o como persona, doctor? Como persona. Como persona. Morimos. Que incluye el médico, que incluye al ingeniero, que incluye al arquitecto, todo. No dejamos de estudiar, doctor. ¿Con? No dejamos de estudiar y aprender. Exacto. Solo con la muerte, nada más. Pero de ahí la formación es permanente. Nunca debemos dejar de refrescar nuestros conocimientos, renovar, recapitular, ¿sí? Sacar toda esa información antigua y reemplazarla por información nueva, ¿verdad? Aunque hay muchos conocimientos que son indelebles, o sea, nunca dejarán de
existir en nuestra cognición, ¿verdad? En nuestra condición de seres pensantes, de seres con inteligencia, con memoria, con mente, una mentalidad siempre de progreso, siempre de avanzada, en definitiva, siempre positiva. Entonces, eso es la felicidad. La formación integral. ¿Integral en qué sentido? No solo, ¿sí?, en lo físico, ¿sí?, porque debemos cuidar nuestra salud. Fíjese que ya mismo se consigue la eterna juventud, ¿verdad? La innovación siempre de nuestras células. El envejecimiento de nuestras células se detendrá. Se calcula que por el año 2042 ya se habrá conseguido que esas células, ¿verdad?, no envejezcan. Correcto, entonces, a morir, prolongar, ¿verdad?, nuestra existencia y por lo tanto morir después de mucho tiempo más de lo que actualmente como proyección de vida tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque la persona sigue, ¿verdad?, desarrollándose, sigue utilizando su inteligencia. ¿Cuánto utilizamos de nuestra inteligencia ahora? ¿Qué porcentaje? En general. A ver, porcentualmente, ¿será el 100%? Ni remotamente, ¿verdad? Ni soñado. ¿Será el 50%? Ni soñado, ¿verdad? ¿Será el 20%? Ni soñado. El famoso Einstein, ¿cuánto utilizó? Un genio, ¿no? Por cierto, un genio. La teoría de la relatividad, un genio, ¿verdad? ¿Cuánto utilizó de su mente, de su inteligencia? El 10%, doctor. ¿Cuánto? El 10%. El 10%, no menos. Sí, Einstein utilizó, se dice, casi un 4%, ¿verdad? Nosotros, comunes y corrientes seres humanos, ¿cuánto utilizamos? Podríamos utilizar más, ¿verdad? Sí. Si Einstein utilizó el 4%, ¿cómo redondeamos el 4%? ¿Nosotros cuánto estaremos utilizando? Si es así, 101%. Imagínese, ¿no? Entonces, deberíamos buscar los mecanismos. De hecho, la Universidad de la Singularidad. ¿Han escuchado la Universidad de la Singularidad? No, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, para la próxima clase, sí, me van a buscar la Universidad de la Singularidad. ¿Y cuál es su objetivo y cuáles son sus, más que sus objetivos específicos? ¿Sí? Hablando de tecnología, hablando de longevidad, hablando de inmortalidad. Sí, por favor, a ver, todos van a leer sobre la Universidad de la Singularidad. Sí, California, Estados Unidos, Google, y así por el estilo. Ya todos esos términos van a sonar en esa lectura. Sí, acostúmbrense a leer cosas interesantes, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí, ya la próxima vamos a leer Sociedad Líquida. Somos una sociedad líquida. Ay, ¿cómo es eso, no? Y incluso en ciertos segmentos con tendencia a la gaseosa. Pero una sociedad sólida, nada que ver.
¿sí? Muy poco, ¿verdad? Poquísimo porcentaje. Pero por ahora vamos a leer, ¿verdad? Así como le dijimos, por favor, lean sobre los conceptos básicos, ¿verdad? De lo que ya lo comentamos hace un rato, ¿verdad? Es decir, los juicios. ¿Ya? Ahora vamos a leer sobre la Universidad de la Singularidad. Qué interesante, ¿no? Y ahí la importancia, y esa Universidad de la Singularidad, qué importancia entonces reviste sobre la medicina, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, los invito. Invitación pues con un poquito de, ¿no? Sí, de exigencia, más claro. Sí, Universidad de la Singularidad, por favor, anoten. A propósito, no pusimos a grabar la clase, pero bueno, ¿sí? Si alguien de ustedes se encarga siempre de ese, que a veces nos escapa, ¿no? Se nos escapa. Pero bueno, podemos... Ya no podemos. Sí, ustedes pueden aplastar el botoncito, aunque alguien me decía que las clases de Teams se graban automáticamente. ¿Es verdad o es mentira? El moderador, que es usted, puede grabar. Nosotros no tenemos la... Ustedes no tienen la opción, ¿no? Ok. Ya. Entonces, ni modo. Bien. Entonces, vamos con estos famosos principios universales. Entonces, en resumen, van a leer sobre la Universidad de la Singularidad, ¿verdad? Lo de la sociedad líquida para después, ¿no? Si quieren leerlo, ya, yo no tengo ningún problema. Bien, los principios, Beauchamp y Childress, dos norteamericanos, dijeron no, o sea, la ética debe tener principios, y principios universales. Y los principios son los siguientes, ¿verdad? Esos principios, así como el de Knight, como el de Popper y así por el estilo, esos principios dentro de la ética específica de la ética, el principio de beneficencia. Por cierto, no terminamos de explicar la definición, no el concepto, la definición de felicidad, ¿verdad? Desarrollo integral. Persona humana, ya bueno, vamos a ver la clase de persona humana, la siguiente, ¿verdad? En la siguiente semana. Entonces, ahí hablaremos, obviamente, en forma detallada de persona humana, ¿ok? Bien, entonces vamos con el principio de beneficencia. ¿Qué es el principio de beneficencia? ¿Lo han escuchado? Por favor. No, doctor. No. Okay. No. Muy bien. Entonces, el principio de beneficencia no es otra cosa, hablando ya desde una conceptualización médica, todo el bien, beneficencia, benevolencia. Tenemos que ser benevolentes, tenemos que ser beneficentes con nuestros pacientes, ¿verdad? Con nuestros congéneres, ¿sí? Beneficencia no es otra cosa que hacer todo, absolutamente todo lo que esté a nuestro favor, justamente en bien, hablando de bien, ¿verdad? A nuestros semejantes. Si llega un paciente enfermo, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para sanarlo, para que recupere su salud, para que sea lo que debe ser, ¿verdad? Una persona normal, una persona cuyos, ¿verdad? Valores, cuyos principios vayan en favor, ¿verdad? De que mantenga una salud permanente, ¿sí? Conservar, ¿verdad? La salud. Qué importante, ¿no? Entonces,
Eso es la beneficencia. Todo aquello, ¿verdad?, que esté a nuestro alcance en favor de los demás, en favor de nuestros congéneres. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Está claro lo que es el principio de beneficencia? Sí, doctor. Sí, ok. Muy bien. Otro de los principios fundamentales es el principio de autonomía. Muy bien. El principio de autonomía difícilmente se puede cumplir a cabalidad. ¿Y qué es ese cumplimiento a cabalidad? Es definitivamente tener la opción de decisión, la opción de decidir lo que queremos hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Es decir, practicar una libertad, pero libertad se sobreentiende con responsabilidad. He ahí la autonomía. Entonces, en la medicina, la autonomía tiene una clara identificación, sobre todo en estos tiempos. Porque antes la relación médico-paciente era definitivamente verticalista, paternalista. El médico siempre, ¿verdad?, pendiente del paciente. El médico siempre a servicio total y absoluto del paciente. El paciente no tenía ninguna opción para opinar. El paciente es un ser pasivo, de ahí paciente, ¿verdad? Y esta opinión, ¿verdad?, dentro de una medicina doméstica, es decir, una medicina francamente anatomista, va cambiando y entre el aspecto psicosocial y entre el aspecto espiritual. Entonces, ya, perdón, ya el paciente opina y el paciente decide también. Entonces, entre esa relación médico-paciente, veremos en la ética médica la relación médico-paciente. En esa relación médico-paciente la autonomía es clave. Es decir, no es otra cosa la autonomía que ese acuerdo autonómico entre el paciente y el médico. El médico propone, el paciente dispone. Señor, vamos a darle este tratamiento. Doctor, le autorizo a que me trate como usted crea conveniente. Usted es la persona que sabe, usted es la persona, fíjese, que le está dando un valor. Y por eso es que cada vez el médico pierde ese principio de autorización que le da el paciente, porque a veces los pacientes no confían en el médico. Entonces, el médico le dice, mire, la solución a su problema es esta. El médico le dice, el paciente le dice, no, obviamente a través de, ¿verdad?, padre potestad en la parte de los niños. Sí, estamos en pediatría, por lo tanto debemos hablar de la patria potestad. Es decir, el niño opina, el lactante, el preescolar, el escolar, ya el adolescente ya tiene su capacidad de decisión y ya puede practicar 100% el principio de autonomía. Entonces, la patria potestad decide por el niño. Entonces, eso es la autonomía, esa capacidad de decisión que tenemos los seres humanos y en particular que tiene el paciente frente a una enfermedad y frente a su tratamiento. Por supuesto, yo diría el portaestandarte del principio de autonomía es el consentimiento informado. ¿Sí? ¿Qué es el consentimiento informado? A ver, ya están cansaditos.
Es la autorización del paciente para cualquier tipo de procedimiento que se vaya. Correctísimo. Correctísimo. Es la autorización. Y la autorización la da el propio paciente en los adultos, ¿verdad? Consciente, por supuesto, aquel paciente que tenga capacidad. Consentimiento informado también lo veremos en la medicina, ¿verdad? En la ética médica, en la medicina desde una concepción ética. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, es ese consentimiento. Por favor, un documento médico legal imprescindible. No podemos despreciarlo para nada. Es más, es obligatorio. En todo expediente clínico debe constar el consentimiento informado, que es un formato, ¿verdad? Es un formulario. Ya hay el consentimiento informado oral y escrito, pero generalmente el que más se utiliza obviamente es el escrito. A veces puede ser incluso emitido por una autorización de un juez. Bueno, ya veremos en consentimiento informado. Entonces, la importancia del principio de autonomía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa capacidad de libre albedrío, de decisión que tiene el paciente. Y también, obviamente, decisión que tiene el médico. Si el paciente no acepta lo que le ofrece el médico también tiene derecho a decir, bueno, entonces lamento mucho, aunque no debe ser, lamento mucho porque tiene usted que negociar con el paciente, ¿verdad? Que permite que se haga lo que corresponde. Imagínense en una apendicitis, que se opongan a que ingrese al quirófano el paciente. Uy, imagínense. Una sepsis, un proceso, una peritonitis, una sepsis, una coagulación intravascular diseminada y chao. Se llamaba. ¿Está claro el principio de autonomía? Sí, doctor. Muy bien. Principio de justicia, por favor. Qué importante, ¿verdad? El principio de justicia. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. Imagínense el paciente. Al paciente hay que darle lo que le corresponde. Hay que prodigarle salud. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, beneficencia, para conseguir ser justos y darle todo lo que merece el paciente. ¿Ya? Y la justicia se dice que en este país todavía no se ha inaugurado. Pero nosotros en la medicina ya la hemos inaugurado. ¿Sí? Damos todo lo que necesite el paciente, ¿verdad? Hay una justicia distributiva que es importante, esa justicia, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, este país es muy rico, la distribución de esas riquezas para todos los habitantes de este país. Y por eso es que los gobiernos siempre tienen una deuda social tremendamente inmensa, ¿ya? Entonces cada gobierno intenta ser justo con los habitantes, ¿verdad?, de las diferentes regiones del país. Y a veces queda debiendo, ¿sí? Y más si hay corrupción, si los recursos son dilapidados, bueno, ya ustedes saben a qué me refiero. ¿De acuerdo? Entonces, qué importante el principio de justicia. ¿Sí? Dar a cada quien, dar al paciente lo que le corresponde. Por justicia, por equidad. En la justicia hay que ser muy equitativos, ¿ya? Y desgraciadamente eso no ocurre. Porque a veces vemos que el médico hace una simple y llanamente actividad curativa, llega con una faringitis el niño, llega con una gastroenteritis, con una neumonía, curamos la neumonía y chao. Y no hacemos una exploración general, completa, para darle
por justicia lo que le corresponde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro el principio de justicia? Sí. Ok. Pregunten. Y otro de los principios fundamentales, el principio de no maleficencia. El principio, el primum non nocere, prima facie, es el principio de la base. ¿De acuerdo? Primum non nocere, primero no hacer daño. Principio de no maleficencia. Es decir, hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, pero lamentablemente no lo hacemos, ¿sí? Y a veces nos sobrepasamos y queremos hacer más de lo que nos corresponde. Por eso es que definitivamente debemos cuidar del paciente, ¿sí? Al máximo, completamente, ¿sí? No dejar nada, ¿sí? En el tintero. Todo, absolutamente todo, dar en favor del paciente. Principio de no maleficencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos lo que nos corresponde y ya, por ejemplo, queremos, yo he tenido algunas experiencias en ese sentido. Recuerdo un niñito en la provincia del Oro, fue diagnosticado con un ano imperforado, ¿sí? Sin fístula. Es decir, tenía que ser rápidamente intervenido, rápidamente atendido por un especialista, por un cirujano pediátrico. ¿Ya? Pero lo vieron, lo examinaron e intentaron, ¿verdad?, abocar, pues ano imperforado, abocar el ano, abocar la ampolla rectal a través del esfínter anal, que no había, y el médico, entre comillas médico, tomó un bisturí y empezó a pinchar a ver si podía abocarlo de esa manera. Es una barbaridad. Y lamentablemente, de paso, era un ano imperforado alto, ni siquiera era un ano imperforado bajo. ¿Sí? Bueno, sangró mucho el paciente, lo tuvieron 4 días, ¿sí? Hizo un abdomen agudo, obviamente, ya, bueno, se les ocurrió ponerle una vía, ponerle una sonda nasogástrica y remitirlo a Guayaquil. Cuando vino, ¿verdad?, lo atendimos en el hospital, el niño ya tenía una sepsis. Lamentablemente la sepsis se lo llevó. Entonces, eso definitivamente es una barbaridad. Eso se llama una negligencia. Y eso no, por eso, no hacer lo que no me corresponde. Primum non nocere. Principio de no maleficencia. No hacer daño. Muy bien. ¿Está claro este principio? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Luego nos vamos con los fundamentos. Pero antes de ir a los fundamentos, quiero aprovechar para hablar de 2 tipos de ética. Una ética de máximos, hablando de estos 4 principios universales, ¿verdad? 4 principios universales, ¿de acuerdo? En 2 tipos, estos principios se distribuyen en 2 tipos de ética. Ética de máximos y ética de mínimos. Bien, ¿qué es la ética de máximos? La ética de máximos es la máxima aspiración, ¿verdad?, que se propone el médico en relación con el paciente. Es decir, obtener lo máximo, darle una salud, un restablecimiento integral de su salud, ¿sí? Y para eso
necesita dos principios para esa ética de máximos. Dos principios. Principio de beneficencia y el principio de autonomía. Beneficencia y autonomía. Ética de máximo. Es decir, la máxima, lo que podemos adquirir, lo máximo que podemos adquirir, insisto, con el paciente, es a base de estos dos principios. Principio de autonomía y principio de beneficencia. O no maleficencia, ¿verdad? No, beneficencia, ¿ok? Muy bien. Y la ética de mínimos es lo mínimo que debemos hacer por el paciente. ¿De acuerdo? Lo mínimo que debemos hacer por el paciente es a base del principio de no maleficencia, justamente. O sea, lo mínimo es no hacerle daño, ¿verdad? O sea, mejorarlo, sí, correcto, pero no hacerle daño, ¿no? Primum non nocere. Principio de no maleficencia y principio de justicia. Darle con justicia, con equidad, lo que más necesita el paciente. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Muy bien, entonces ahí tenemos las dos éticas, la ética de máximos y la ética de mínimos. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, por favor, si hablo de ética de máximos, hablo de dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? Por favor, si me lo repiten. De beneficencia y autonomía. Beneficencia y autonomía, correctísimo. Y cuando hablamos de una ética de mínimos, dos principios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Justicia y no maleficencia. A ver, por favor. El de justicia y no maleficencia. ¿Perdón? Principio de Justicia. justicia y no maleficencia, correctísimo. Es que no le había escuchado justicia. Justicia y no maleficencia, por favor, tenerlo esto clarísimo, 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 ¿sí? ¿De acuerdo? Cuando usted quiere valorar que un médico ha actuado correcta o incorrectamente, aplica la ética de máximos y aplica la ética de mínimos. De máximos valora en el médico y obviamente a través del paciente la beneficencia y la autonomía. ¿Ok? Y si usted ve que no se ha cumplido aquello, por lo menos que se cumpla el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Pero si tampoco se ha cumplido el principio de no maleficencia y el principio de justicia, cuidado, ese médico, ese colega, o está en el borderline de, probablemente ya es un paciente, es un médico negligente, una negligencia. Y las negligencias, ustedes saben, son castigadas, son sancionadas, ¿ok? Entonces, ojo, cuando quiera valorar a un colega, ¿verdad? Sí, analice la ética de mínimos sobre todo. Es decir, los principios de no maleficencia y los principios de justicia. Si el médico, aunque no ha sido beneficente, o sea, no ha dado todo lo que se debía dar y no es autónomo, pero en cambio sí ha sido justo, sí, en parte, obviamente, porque si ya no es beneficente, ¿de qué justicia hablamos, verdad? Y no ha hecho daño, ¿verdad? Por lo menos. Primum non nocere, no maleficencia, no ha hecho daño.
Entonces, no hablamos de un médico negligente, de una mala praxis, por ejemplo. ¿Sí? Como les mencionaba el ejemplo de hace un momento. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, doctor. El borde de lo de la negligencia, por favor, tenerlo siempre presente. Muy bien, son las 11:20. Hablar de los fundamentos es bastante, un poquito prolongado, ¿no? Entonces, lo dejamos para la próxima clase. Habíamos mencionado con los compañeros del grupo A1 para ver si la próxima semana la clase la dábamos en la tarde, ¿verdad? Para tener el tiempo completo, ¿no? Aunque hoy más o menos hemos avanzado bastante, ¿sí? A los del grupo A2, ¿les parece para hacer en la tarde la clase? Sí, doctor. No nos choca con nada, está bien. No, perfecto. Ok. Entonces voy a hablar con las autoridades para que nos autoricen, ¿verdad? Nos autoricen porque hay una franja, como decía, una franja horaria y debemos, como buenos eticistas, ¿verdad?, cumplir con lo que corresponde, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tratemos de mejorar las condiciones para no andar en el corre-corre. Tanto ustedes, sobre todo los del grupo A, ¿verdad?, A1, como mi persona, porque, bueno, igual, tenemos que tratar de conectarnos lo antes posible y poder dar la clase como corresponde, ¿ok? Bien. Entonces, preguntas. ¿Qué tenemos como lección para la próxima clase? Preguntaremos algo sobre lo que hemos visto, ¿verdad? A propósito, sí, a partir de la siguiente clase, ¿verdad?, contarán con anticipación con el PowerPoint que corresponde, ¿no? Para que tengan, sí, una guía, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque, como les decía, no hay texto, ¿verdad? No hay texto específico para ética médica. Entonces, tenemos que informarnos y no hay ningún problema. O sea, toda la información es, y eso sí les garantizo porque lo hemos revisado con diferentes profesionales, no solo de Ecuador, sino de otros países, ¿verdad? Especialmente de España. Incluso con un médico español que es bioeticista, que es profesor también en la Universidad Complutense de Madrid, hemos revisado el programa. Así que lo que les estamos dando, no se preocupen, es lo que corresponde para la ética médica. ¿De acuerdo? Entonces contarán con esa información. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, una pregunta. Yo sé que tal vez ya se le pudo haber cerrado el sistema porque nuestra clase ya acabó, pero no sé si podría ver si, o sea, lo de la lista. Es que es segurísimo que ya no podemos, porque ya la franja, sí, ya se cerró, Pero no se preocupen, o sea, tranquilo, déjenme, como voy a hablar con la autoridad para decirle que esta clase se justifique la asistencia, ¿verdad? Y hablo con Glenda para que las personas... ¿Quién llegó? Intriago. Intriago, ok. Déjeme anotar. Gracias. Y por favor. Dígamelo. O sea, en el momento que llega, que se integra, dígamelo para... No me interrumpe, ¿ah? ¿Sí? Para ingresarlo a tiempo, ¿verdad? Porque a mí me parece que no es justo, ¿no? Me parece que no es justo. Pero bueno, ya ahorita la situación está. Ya no podemos. Ajá. Bien. Doctor, yo también no sé si tal vez me podría revisar mi asistencia, o sea, pero eso es en la materia de pediatría, pero como yo recién aparecí en la lista el día viernes. Sí,
Sí. También, Valeria Los que Gamecho. recién ingresan a la lista, no se preocupen. Lo anterior no es falta. Sí, no se preocupen. Eso también tengo que hablar con Glenda. Sí, eso ya lo tengo anotado, programado. Ajá. Así que tranquilo. Tranquilo. Mejor dicho, empiezan a constar las faltas, si es que ocurrieren, por supuesto, a partir de su inscripción como estudiante, ¿sí? Antes no. ¿De acuerdo? Sí. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, pediatría. Doctor, con todo le voy a dar mi nombre para que lo revise, porque sí me sale como falta. Ajá. Ya. Fernanda Morán Ávila. Ah, sí. Morán, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Fernanda, ya. Doctor, y Valeria Gamecho también. ¿Perdón? Valeria Gamecho. Valeria. Pero yo esta mañana la vi y tenía asistencia. No, pero es que nos salen 67%, Ya. por lo que no nos aparecíamos en el sistema. Ah, ya, debe ser por la primera clase. Ajá. Debe ser por la primera clase, por alguna clase de la semana anterior. Ajá. Ya. Muy bien. Entonces, en resumen, para la próxima clase, ¿qué tienen que leer sobre ética médica? De la universidad individualista. De la singularidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Eso. Tecnología, longevidad, inmortalidad. Exactamente. ¿Sí? Todo lo que significa la tecnología, pero una tecnología en general, el desarrollo de una tecnología que no es la que está al servicio del hombre, ¿verdad? Y la mujer. En fin. Pero bueno, ahí ustedes me van a sacar de muchas dudas. Bien, entonces seguimos en la próxima clase. Les vamos a dar el PowerPoint, pero seguimos con este mismo PowerPoint con los fundamentos, ¿no? Porque es importante, la fundamentación es necesarísima. Bien, gracias, tienen ya la otra clase. Les agradezco mucho. Gracias por su paciencia, gracias por su colaboración. Y mañana nos veremos con los del grupo A en el hospital. Grupo B, ¿verdad? 2. Grupo 2. Bueno, o B. Da lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor. 7 en punto en la puerta de entrada del hospital, ¿no? Listo. No se olviden que mañana también se evalúan, ¿no? Ajá. Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, gracias y que tengan un resto de día excelente. Chao. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.